Buenos días, tardes, noches, a la hora que esté viendo esto, profesor Rogelio. Hoy vengo a explicarle las funciones del lenguaje. Lamentablemente no pude agregarle la voz de Shrek, pero voy a tratar de explicarle de la mejor manera posible. Sin más, empecemos. Tipos de lenguaje. Existen 3 tipos de lenguaje, bueno hay más pero vimos 3 en especial: lenguaje oral o verbal, lenguaje no verbal y lenguaje escrito. El lenguaje oral se define como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales para comunicarse. O sea, cuando de pequeño te regañaba tu mamá por no hacer la tarea, cuando vas al abarrotes para comprarte tu sabritón, o en las batallas de rap donde se supone que están comunicándose. El lenguaje no verbal se define como la forma de comunicar mensajes sin usar palabras, a través de gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, postura, tono de voz, entre otros elementos, o sea todos los movimientos que hacemos con el cuerpo para dar a las personas algún sentimiento o cosa, como cuando nos tapamos la boca o nos agarramos de la cabeza por algún susto, cuando le damos la mano a alguien y este responde de la misma manera, dando a entender que estamos de acuerdo, y así. Un ejemplo sería algún boxeador en pose de guardia, dando a entender al contrincante que se quiere defender o pelear, o simplemente el hacer un gesto de saludo para saludar a otra persona. El lenguaje escrito se define como la representación de la lengua por medio de un sistema de escritura, que se realiza en un soporte físico o digital, o sea lo visto anteriormente, pero en un escrito, ya sea por medio de una hoja o en un texto en digital, con el motivo de comunicarse. Por ejemplo, al escribir una tarea, una carta amorosa a tu amada o amado, o un chat por WhatsApp muy gracioso, neta lo juro es muy gracioso, etc. Con esto terminamos los tipos de lenguaje. Cada uno tiene como función principal el comunicarse, pero hay distintas funciones que vamos a repasar a continuación, empezando por el referencial, que se define como función del lenguaje que se utiliza para transmitir información objetiva sobre el mundo que nos rodea, prácticamente para transmitir cualquier tipo de información existente. Por ejemplo, decir esa rosa no es rosa, es roja. Chabelo falleció el 25 de marzo del año 2023, o Díaz Mechun seguirá a finales, etc. El lenguaje emotivo, también conocido como función expresiva o sintomática, es una forma de comunicación que permite expresar los sentimientos, estados de ánimo y el yo del emisor. Es aquella que está centrada en los estados de ánimo, sentimientos y del yo del emisor. Por ejemplo, qué noche tan hermosa, hoy me siento fenomenal, o hoy me siento triste, etc. La función apelativa, también conocida como conativa, es una función del lenguaje que se centra en el receptor para influir en su conducta. El objetivo es provocar una reacción en el receptor, como una orden, una sugerencia, una alerta o un requerimiento. Un ejemplo sería cuando le pides un medicamento al de la farmacia, cuando le pides a tu alumno que te dé su teléfono y demás órdenes, etc. La función fática o relacional es una función del lenguaje que se centra en el canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Ejemplos pueden ser simplemente el preguntar cosas dentro de una conversación para que termine o no, o preguntar si se escucha bien el tono dentro de alguna llamada, etc. La función poética del lenguaje es un recurso que se centra en la forma en que se transmite un mensaje, en lugar del contenido. Se utiliza para llamar la atención sobre el modo de comunicación y generar un efecto estético. Prácticamente los versos que se usan en los poemas, ya que contienen formas de comunicarse de una manera llamativa y expresando sentimientos. Aquí le va un ejemplo: cuando vayas al cerro y te encajes una espina, acuérdate de los besos que nos dimos en la esquina, simplemente bello, exénteme por favor. Y por último, la metalingüística. Esta función se centra en el propio código de la lengua. Se utiliza para hablar del propio lenguaje y aclarar el mensaje. Prácticamente todo lo que he hecho hasta este momento, explicar cada una de las funciones a mi manera para ser de mejor comprensión, por decir algo, es para evitar confusiones y sobre todo aclarar dudas. Eso sería todo. Como extra trataré de resumir los vicios del lenguaje y los 12 pasos del héroe, y digo trataré porque en total son 24, o sea el triple de lo que acabo de explicar, y como habrá visto esto lo estoy haciendo desde mi teléfono porque no tengo computadora, así que espero y lo valore porque no siento los dedos. Sin más, vamos con los vicios. No, esos vicios no, los del lenguaje. Los vicios se dividen en 12: barbarismo, extranjerismo, cacofonía, solecismo, dequeísmo, coloquialismo, alcaísmo, anacoluto, anfibología, modismo, muletilla y neologismo, pero pues son muchos, así que solo repasaremos 4 de los más usados en mi opinión, empezando por el barbarismo. Un barbarismo es una incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, o en utilizar vocablos impropios. Por ejemplo, pelear en lugar de pelear o anteojos en lugar de anteojos. Extranjerismo. Un extranjerismo es una palabra o expresión lingüística que se incorpora a una lengua de un idioma extranjero. Algunos ejemplos de extranjerismos son: email en lugar de correo electrónico, baguette en lugar de barra de pan y online en lugar de en línea. Solecismo. Un solecismo es un error de sintaxis o una falta de concordancia en el lenguaje que se produce cuando se alteran las normas del idioma. Por ejemplo, sus ojos son marrón, mañana comí manzana, el año pasado iré a estudiar, etc. Cacofonía. La cacofonía es un vicio del lenguaje que se produce cuando se combinan los elementos acústicos de una palabra o frase de manera inarmónica, lo que genera un sonido desagradable. Por ejemplo, decir tómate y te aliviarás, para pararás esto, entre otras más.